es un himno, es una alabanza al Señor, ¿verdad? Que tiene una enseñanza maravillosa que para mí ha sido de mucha bendición desde que lo escuché por primera vez. Yo sé que a lo mejor ya muchos lo han escuchado, pero habla acerca del apóstol Pedro, ¿verdad? Y de los discípulos, cómo se maravillaron al ver la resurrección de Jesucristo. Recordemos que cuando Cristo estaba siendo crucificado, todos sus discípulos huyeron, ¿verdad? Prácticamente a esconderse. El único que se quedó ahí fue Juan, el amado, con la madre y las mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? La madre de Jesús. Pero todos los demás discípulos corrieron, tuvieron temor, ¿verdad? Tuvieron temor y corrieron a esconderse y estaban temerosos. Temerosos primero porque pensaban que los iban a buscar y a encontrar y a crucificar también. Y segundo, porque no creían, no habían creído que realmente Jesucristo iba a resucitar. No le habían creído a su maestro. Pero bueno, no podemos juzgarlos porque nosotros somos exactamente igual de incrédulos. No somos ni mejores ni peores que ellos, ¿verdad? Tenemos el mismo sentimiento, los mismos sentimientos, ¿verdad? Que a veces nos traicionan nuestras emociones y nuestros sentimientos y ellos sintieron ese temor. Sí mismo Jesús tuvo ese temor reverente, ¿verdad? Y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero él sabía lo que tenía que hacer, sabía. Y hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Y me quedé yo sorprendido porque escudriñando la palabra, como hablaba ahorita con el hermano Francisco, escudriñando la palabra uno ve y el Espíritu Santo empieza a mostrarte más y más, o sea, empieza uno, ¿verdad?, a entrar en esos ríos, ¿verdad? Entra uno a los tobillos y luego entras ahí en esas aguas y bajas más arriba de los tobillos y sigues caminando hasta que llega un momento en que ya no puedes caminar, tienes que nadar, ¿verdad? Y así son esos ríos que fluyen en nosotros cuando estamos escudriñando la palabra, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y esos ríos empiezan a hacer esa efervescencia dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre, gracias, mi Señor. Gracias por estos diezmos y estas ofrendas que se recogen en esta mañana, Señor. Bendice, te ruego, Padre, al dador alegre, Señor. Bendice, mi Señor, por favor, este fruto de nuestro esfuerzo, Señor. Multiplícalo, Señor. Bendice nuestras fuentes de trabajo, Señor, las que tú has abierto para que nosotros podamos, Señor, tener un trabajo decente y trabajar para vivir, Señor, y para agradecerte, Señor. Gracias porque tú nos das la fuerza, tú pones en uno el querer como el hacer, Señor. Te rogamos que bendigas también, Señor, a los administradores y encargados, Señor, de distribuir estas riquezas, Señor, esto que se junta, Señor, para que tu reino siga extendiéndose y creciendo, Señor, tu evangelio, y llegue, Señor, hasta los confines de la tierra, Señor. Oh Padre, como está escrito. Te damos gracias y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estaba yo meditando en este tema, ¿verdad? El tema de la resurrección. Y es un tema interesante, ¿verdad? Y el tema que le había puesto yo, porque es un tema abierto, es tiempo de resurrección, ¿verdad? Tiempo de resurrección. Y para comenzar, quiero llevarlos al libro del profeta Oseas. Ya hace tiempo habíamos tocado esta cita muy superficialmente, pero hoy es tiempo de meditar en ella, ¿verdad? Como punto de partida. Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: venid, ¿ya la tienen? Perdón. Les voy a dar tiempo porque yo sé que a veces sí, Oseas 6, versículos 1 al 3.
Dice así la bendita palabra de Dios: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es una profecía que el profeta profetizó muchos años antes de que Cristo apareciera, ¿verdad? Y cómo en los días de Jesucristo esta profecía se estaba cumpliendo, ¿verdad? Esta profecía se estaba cumpliendo y nos estaba dando a nosotros esa vida, ¿verdad? Esa vida. Así es que bendito sea Dios, y en esta mañana vamos a meditar en estos tiempos, ¿verdad? Porque dice el profeta Oseas que viviremos y proseguiremos en conocer, ¿verdad? Pero dice que Él nos hirió y nos curará, ¿verdad? Y que dice, después de 2 días nos dará vida, en el tercer día nos resucitará, ¿verdad? Nos resucitará. No dice que en el tercer día resucitará, sino nos resucitará también a nosotros. Y precisamente esa es la cuestión que me motivaba a meditar en esto. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene la resurrección de Cristo? ¿Qué significado? Porque podemos ver que la resurrección en sí es un proceso, ¿verdad? Es un proceso físico, pero también es un proceso espiritual, la resurrección, ¿verdad? Y además no era algo, no podemos decir, claro, desde luego que es algo extraordinario tener un proceso así de ver un resucitado. Hoy en día, por ejemplo, en los hospitales hay resucitadores, llegan a veces los muertos, o sea, los pacientes mueren en la ambulancia y a veces son resucitados ahí mismo, a veces los resucitan en el hospital y a veces hasta 2 o 3 veces los resucitan, ¿verdad? Entonces, es un proceso desde luego, pero podremos hablar, por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Jesús resucitó a Lázaro. Recordemos, por ejemplo, en Mateo 11, que Mateo 10:8 dice que Jesús reúne a sus discípulos y los envía. Les da autoridad de ir a las aldeas, a los pueblos ahí cercanos. Les da autoridad sobre las enfermedades. Les da autoridad sobre los demonios, para echar fuera demonios. Les da autoridad para sanar a toda enfermedad, pero también les da autoridad para resucitar muertos. Recordemos que la diferencia entre los fariseos y los saduceos era que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Entonces había cierta discordancia entre ellos mismos, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, que este proceso pues era algo de lo que se creía que podría ser posible, y como vemos, Jesús resucitó a ese joven hijo de la viuda, ¿verdad?, que ya llevaban a enterrar, y Jesús tiene misericordia de esa mujer que era viuda y de su único hijo, y Jesús lo resucita. Y como vemos, Jesús les da autoridad a sus discípulos, ¿verdad?, de hacer eso. Jesús resucita, pues, cuando mandan, por ejemplo, en Mateo 11, cuando los discípulos de Juan el Bautista está encarcelado y está inseguro, ya llega un momento en que está un poco inseguro, entonces dice que manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces Jesús les dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan el Bautista, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados,
a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces le está diciendo, los muertos son resucitados, está dando las señales, ¿verdad? Las señales de su venida, de que lo que estaba escrito por los profetas se estaba cumpliendo. Y ese era un proceso, la resurrección era un proceso que vendría con Jesucristo, ¿verdad? Pero meditando en eso, por eso les digo, si Lázaro resucitó, si los discípulos resucitaron enfermos y resucitaron, muertos, si Jesucristo anduvo haciendo milagros, resucitando muertos, entonces, ¿qué en sí nosotros obtenemos con la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos por medio de su resurrección, verdad? Y conforme a las escrituras aquí nos vamos a dar cuenta de que, fíjense, me llamó la atención, por ejemplo, en Mateo 16, y quiero que leamos, Mateo 16, 21, ¿verdad? A partir del versículo 21, fíjense cómo lo expresa aquí el Mateo, uno de los apóstoles y discípulos de Jesucristo. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, óiganlo bien, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, le era necesario a Jesús, porque Jesús entendió cuál era en sí su misión y la importancia que iba a tener el que Él muriera y resucitara, fíjense. Y por eso dice que le era necesario a Él. Entonces, realmente nosotros obtuvimos algo de suma importancia, ¿verdad? Porque recordemos, Lázaro resucitó, pero eso no quiere decir que ya no murió, volvió a morir a su tiempo, ¿verdad? Y así todos los que fueron resucitados volvieron a morir. Pero lo que a Jesús le urgía que Él muriera, porque Él era, como quien dice, la llave para nosotros, para abrirnos esa puerta, ¿verdad? Para darnos esa vida eterna, porque nadie de los que resucitaron tuvieron la vida eterna, pero por medio de Jesucristo nosotros íbamos a obtener eso. Y eso es lo que vamos a ver a través de estas escrituras, de estos pasajes que vamos a compartir, ¿verdad? Entonces dice, le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, no te acontezca a ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿verdad? ¿Cómo corrige a Pedro? No tanto por lo que Pedro estaba diciendo, sino por quién estaba usando a Pedro para poner ese sentimiento en él y tratar de que Jesús no hiciera lo que tenía que hacer. Porque como vemos, a Jesús le era necesario. Jesús sabía que con su muerte no íbamos a obtener nada, pero con su resurrección nosotros íbamos a resucitar con Cristo, íbamos a tener ese derecho de la vida eterna, se nos iba a abrir el cielo a nosotros prácticamente para tener acceso a donde Él iba a estar y hacer la obra que el Padre le había encomendado a su Hijo. Entonces Él sentía esa necesidad, ¿verdad? Es como cuando alguien quiere darle una sorpresa, sorprender a alguien con algo y que ya estás ansioso porque ese momento llegue, porque quieres ver la expresión, ¿verdad? Y me acuerdo, ayer tuvimos un día maravilloso, estuvimos
nuestros hijos, con Lucila y Roberto, ¿verdad? Y con nuestro nietecito. ¡Wow! Los trajo toda la mañana y toda parte de la tarde haciéndonos cuanta cosa. Nos quedamos sorprendidos de cómo ese muchacho ha madurado, y los juegos, cómo se inventaba los juegos con nosotros, nos tenía sorprendidos, ¿verdad? Pues así, y luego mi esposa lo sorprendió a él, pensando que se iba a esconder en el mismo lugar y se escondió en otro, y de repente le aparece y se asustó, quedó sorprendido, ¿verdad? Pero así, cuando uno quiere sorprender a alguien, ¿verdad? Y que dices, ay, ya quiero que llegue ese momento. Así Jesús dijo, y no saben lo que les tengo preparado, no saben lo que van a ganar. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, es necesario que esto acontezca, es necesario que yo muera y sea sacrificado y que resucite, es necesario, ¿verdad? Les conviene a ustedes, les conviene. Pero ellos no entendían, no veían así las cosas, ¿verdad? Ellos lo veían desde otro punto de vista. Su maestro era quien los hacía fuertes. Ellos se sentían fortalecidos con Jesús, andando con Jesús y estando con Jesús. Se sentían a gusto, se sentían fuertes, sabían que tenían autoridad, que a la hora que Jesús les daba autoridad, ellos tenían autoridad y se sentían con fuerza, ¿verdad? Con esa capacidad asombrosa de hacer el bien a la gente. Imagínense qué cosa más importante. O sea, un médico tiene una hermosa profesión, ¿verdad? Porque le intenta hacerle bien a la gente, ¿verdad? Al venir la gente con sus dolencias, con sus necesidades, con sus quejas, y el deseo del doctor es sanarlo, curarlo, que vuelva a la normalidad, ¿verdad? Pero no le puede dar la vida eterna, no le puede dar la eternidad. Recordemos que el hombre perdió la eternidad ahí en el Edén, perdió la eternidad. El pecado entró en el mundo por un hombre y por un hombre entró la muerte, ¿verdad? La muerte pasó a todos nosotros, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba ansioso porque esto aconteciera, ¿verdad? Estaba ansioso. Romanos 4:25 dice, vamos a ver Romanos 4:25, lo vamos a ver todo, como les digo, a la luz de las Escrituras. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense, él sabía que al resucitar nosotros seríamos justificados. Amén. Hechos justos, aunque somos injustos, aunque somos pecadores, ¿verdad? Pero con esto que hizo Jesús por nosotros, Él nos ha justificado, nos ha hecho justos. Bendito sea su nombre. Ahí mismo en Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió, dice Romanos 14:9. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjense. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! O sea, entonces ahora sí podemos entender que lo que nosotros celebramos, que la gente celebra la resurrección de Cristo. Pero lo que estamos viendo aquí, que Cristo tenía un propósito mayor, un propósito que nos sorprendería a nosotros para siempre, un propósito que nadie nos podía dar, solamente Él, solo Él. Y dice que Él murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Bendito sea su nombre por siempre. Amén. Gloria a su nombre. Primera de Corintios 15. Aleluya, Señor, bendita sea tu palabra. Primera de Corintios 15 y versículo 13. Dice 15, versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, fíjense. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra fe es vana. Si Cristo no hubiese resucitado, como dijimos al principio, todo sería vano. Seríamos una religión más únicamente aquí en este globo terráqueo, una religión más, una secta más, ¿verdad? Pero como Cristo resucitó, wow, bendito sea, Él nos dio una comunión. Por eso cuando nos dicen a nosotros, ¿a qué religión perteneces? No, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Padre, con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu. Esa es la comunión que nosotros tenemos con Él. Esa es la relación que hay de nosotros para con Dios. Por eso Jesús nos dijo, ya no oren Dios Todopoderoso, no, Padre nuestro, porque Él es nuestro Padre. Bendito sea Dios. Alabado su nombre por siempre. Primera de Corintios 15, leímos versículo 16. Leímos 15:13, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en 15:13, 15:16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así, si los muertos entonces no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Por eso, perdón, les hablaba de que todos ellos resucitaron, o sea, la resurrección se había convertido en algo para ellos que podría acontecer de un momento a otro. Y hoy en día lo vemos en hospitales, lo vemos en muchos lugares, ¿verdad? Como muchos son vueltos a la vida por medio de aparatos y cosas así. Pero la resurrección que a nosotros, pero esa resurrección a ellos no les da nomás que el derecho a vivir, pero vivir sin Cristo. Si no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, no tienen ese derecho a resucitar. Por eso dice que si el Espíritu, fíjense cómo dice la palabra, si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús los resucitará a ustedes también. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Él nos va a resucitar. Si nosotros llegásemos a morir antes del rapto, antes de que venga Cristo por su iglesia, nosotros oiremos la voz del Padre cuando diga, o la voz de Jesucristo cuando nos diga, ven fuera, sal fuera, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió al encuentro, ¿verdad? Con su maestro, pero volvió a morir. Pero nosotros ya no moriremos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no morimos, dormimos únicamente, ¿verdad? El que estuvo ahí 4 días, ahí Lázaro no estaba ahí, estaba su cuerpo, pero su alma y su espíritu estaban en el seno de Abraham, en las moradas, ¿verdad? Con Abraham, ahí estaba Lázaro, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, bueno, sigamos leyendo ahí, porque si los muertos, 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense, esto es lamentable, ¿verdad? Ahorita hablábamos el hermano Francisco y yo de que hay muchas iglesias, ¿verdad?, que se mantienen pues acomodadas ya, creen que ya, bueno, ya tengo la salvación, ya de qué me preocupo, y van al servicio y cumplen con el pastor y escuchan el mensaje, se levantan, se van a su casa y ya, no hay cambio en sus vidas, no hay nada, no hay una transformación en su espíritu, no hay ese deseo de buscar más, de anhelar más, ¿verdad? De escudriñar la palabra de Dios, como Jesús les dice, ¿verdad? A sus discípulos: escudriñen las escrituras, ¿verdad? No nomás les dijo léanla o conózcanla, no, escudriñen las escrituras, ¿verdad? Una forma, o sea, Josué, ¿verdad? Ese Josué 1:8, ¿verdad? Que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? O sea, si meditas en cada una de esas palabras, te darás cuenta de la importancia y de la necesidad que nosotros tenemos de memorizar la palabra, de escudriñar la palabra, de estar meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Estar meditando, estar tomando la palabra de Dios para nosotros, para aplicarlas cuando viene el enemigo y te dice: oye, tú tienes un problema, así, así, o tú tienes una enfermedad, o el diagnóstico de una enfermedad. Tú tienes la capacidad, tú tienes el poder para tomar la palabra de Dios y apropiarte de esa palabra y sentarte en la palabra, pararte en la palabra de Dios, ¿verdad? Pararte en la palabra de Dios y confiar en ella y echar fuera el temor, porque cuando viene el temor sobre nosotros, cuando nos abarca el temor, cuando toma control de nuestra vida, créanme, hace estragos con nuestra vida, hace de nosotros una vida miserable, ¿verdad? Porque estamos temiendo. Por eso Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Apártate, ¿verdad? Porque Jesús sabía cuál era su encomienda y sabía cuál era lo que nos esperaba con su resurrección, no solamente con su muerte, ¿verdad? Con su muerte no hubiéramos obtenido nada, sino una religión más únicamente. Como todos decían, fue un buen maestro, fue un buen profeta, X y Y, pero hasta ahí. Pero como Él resucitó, dice que nos resucitó a nosotros también. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos resucitó. Mas ahora Cristo, dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, ¿verdad? Y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque todo esto un día terminará, acabará, ¿verdad? Y nosotros somos más que vencedores. Nosotros conocemos ya el final de la historia, ¿verdad? Porque todo esto ya ha sucedido en nosotros. Y esta es la encomienda que nosotros tenemos.
de dar a conocer estas cosas, esta verdad, ¿verdad? Amén. La necesidad no solamente de recibir a Cristo como Señor y Salvador, sino de ser salvo de vuestros pecados, ser hallado justificado el día de mañana y tener el derecho a la resurrección, la esperanza de la resurrección. Eso es nuestro fin, un día, porque aunque no tengamos que resucitar, pero sí vamos a ser transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados los que estemos en pie, ¿verdad? Y los que hayan muerto serán resucitados también, incorruptibles, con un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Por la gracia de Dios que nos ha sido dado. Dice Efesios 2:6. Lo que hizo el Señor, ¿verdad? Al resucitarnos a nosotros, al resucitar Él, nos resucitó a nosotros. Y dice Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso. Todo lo que hemos obtenido gracias a su resurrección. Fíjense. Gracias a su resurrección. Todo eso lo obtuvimos nosotros gratuitamente. Y por último, ¿verdad? Para terminar, Colosenses 2. Bendito sea el Señor por su bendita palabra, ¿verdad? Cómo nos enseña, nos ilustra, nos capacita. Colosenses 2:12. Dice, bueno, desde el 11, en Él también, dice la palabra, Colosenses 2:11, en Él también fuisteis circuncidados con Cristo, no echando mano, con Cristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y sepultados con Él en el bautismo. Por eso hablábamos del bautismo, la importancia del bautismo, la importancia, porque aunque muchos dicen, no, es que el bautismo no te salva. No, desde luego que no te salva, ¿verdad? Si no tienes a Cristo, el bautismo no te salva. Te puedes bautizar todos los días, pero si no has confesado que Jesucristo es tu Señor y Salvador, de nada te sirve, ¿verdad? Bautizarte con agua bendita o con agua como la que sea, ¿verdad? La que sea. Ni la mejor agua te salva, ni destilada. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿verdad? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad?
Bendito sea el Señor, porque ahí puesto Él, clavado en la cruz, aunque la gente lo humillaba, pero Él estaba ahí porque Él era necesario, ¿verdad? Ahí estaba exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice la palabra que si Satanás, dice en 1 Corintios, dice que si Satanás hubiera sabido lo que iba a perder al crucificar a Jesucristo, no lo hubiera crucificado, fíjense, no lo hubiera crucificado. Bendito sea Dios, pero el Señor por eso ansiaba, anhelaba, como dice ahí en el Evangelio de Mateo, que le era necesario. Desde entonces Él aprendió, conoció, supo, le fue revelado por el Padre que le era necesario padecer, morir y resucitar. Amén. Porque todo esto vendría con Jesús, vendría con su resurrección. Amén. Bendita sea su palabra, ¿verdad? Este es el mensaje, esta es la resurrección. Cristo vive. Cristo Amén. vive, ¿verdad? Él no está muerto, Él no se quedó muerto, Él no está crucificado en una cruz. Él vive, y por Él vivimos nosotros, ¿verdad? Y ahora quiero que meditemos en esta canción, ¿verdad? Que vamos a escuchar. Si nos hace favor nuestro hermano Claudio o Amigo, ¿verdad? De poner esta canción, ¿verdad? Él vive. Tony Aguirre. A ver si lo encontramos, ¿verdad? Si es posible. Yo hace mucho lo encontré. Yo también. Sí, ¿verdad? Tony Aguirre. Está en el YouTube. ¿Cómo se llama el...? Tony Aguirre. La canción se llama Él vive. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Sí, perdón. Medita en la letra, ¿verdad? Porque nos da un ejemplo de esto que hemos hablado, ¿verdad? Que hemos explicado acerca de la resurrección, que no solamente se trata de celebrar que Cristo resucitó, sino que todo lo que nos dio por medio de esa resurrección, todo lo que nosotros ganamos. Tony Aguirre, él es colombiano, ya es viejo. Escuchemos, qué maravilloso. Gracias. Las puertas y ventanas estaban cerradas. La noche la pasé sin poder dormir, por tristeza y temor del amanecer, que los soldados nos vengan a llevar. Antes que saliera el sol, oí algo en la pared. Alguien tocó a la puerta y una voz empezó a llamar. Me apuré a la ventana para ver hacia la calle, esperando ver espadas y antorchas y el sonido de sus pies. Solamente era María y la dejé entrar. Nos dijo a Juan y a mí dónde había estado. Digo, alguien lo movió y a dónde yo no sé. La piedra está quitada y su cuerpo no está allí. Los dos corrimos a ver y Juan se adelantó. Hallamos la piedra y la tumba como María contó, pero los lienzos estaban vacíos
¿Cómo se lo lleva? Yo no podría decir. Algo extraño pasó, pero que yo no sabía. Juan creyó un milagro, pero yo me salí. Las circunstancias no me podían animar, porque vi la crucifixión y también la vi morir. Regresando a casa, culpa y angustia volvió. Todo lo que le prometí agregó a mi deshonra. Cuando vino el tiempo de escoger, yo negué su nombre. Yo negué su nombre. Aunque volviera, no podría ser igual. De repente el cuarto se llenó con un perfume extraño, por donde vino luz, sombras corriendo del lugar. Jesús estaba enfrente, con sus manos extendidas, caí de rodillas y abrazándolo lloré. Y él me levantó y en sus ojos pude ver amor que alumbraba como rayos de luz. Culpa y confusión se desapareció, todo mi temor cambiado fue a dulce paz. Vivo está. Qué maravilloso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, qué maravilloso, ¿verdad? Qué mensaje, qué canción para cerrar este mensaje, ¿verdad? Esa alegría, ¿verdad? Esa alegría. Ahora sabemos que cada vez que nosotros celebramos este día, sabemos lo que ganamos por su muerte y su resurrección, ¿verdad? Gloria a Jesús. Gloria a Dios, porque vivo está mi Señor, vivo está. Padre, te damos tantas gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto, Padre. Gracias por lo que en este día, Señor, celebramos, ¿verdad? Recordamos con tanto agradecimiento y más hoy sabiendo y escudriñando tu palabra, lo que nosotros ganamos con esa resurrección, Señor. Gracias porque ahora sabemos el verdadero significado de tu resurrección. Oh Jesucristo, Señor nuestro, te bendecimos, te agradecemos, Señor. Amén. Agradecemos, Señor, porque no nos has dejado solos,
porque nos has enviado el Consolador que está con nosotros y en nosotros, Amén. que nos revela tu palabra y nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Bendecimos, Padre, tu santa y bendita palabra. Bendito seas, Bendecimos y te agradecemos por este día, Señor. Amén, Oh, Señor. Padre, y por todos aquellos que hoy recibirán a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Bendito Bendecimos a aquellos que hoy en obediencia, Señor, han de ir a la pila del bautismo, Señor, a ser bautizados, Señor, en las aguas, Señor, para obedecer a tu palabra, Señor. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor. Te ruego, Señor, que nunca olvidemos, Señor, todos los días recordemos, Señor, lo que debemos gracias a esa resurrección de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te damos tantas gracias, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, en esta semana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.